Es natural que el cliente crea y sienta que es posible decirle dentro del sector inmobiliario que le vamos a entregar el inmueble el 3 de agosto del año 2029 y eso sería un ideal, pero es imposible porque el desarrollo de la construcción está lleno de situaciones que pueden cambiar los tiempos del desarrollo. Un saludo muy especial desde Camacol, Antioquia, Cámara Colombiana de la Construcción. Les saluda Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol en Antioquia. Nos acompaña la abogada Laura Robledo. Enseguida vamos a hablar un poquito más con Laura y queremos hoy darle la bienvenida a este webinar, a este espacio que es más un conversatorio para hablar sobre temas relacionados con la seguridad jurídica, los contratos que firman los inversionistas, los compradores de vivienda y otros inmuebles, así como aspectos que hay que tener en cuenta para las garantías de los inmuebles, el buen y correcto y oportuno mantenimiento de las copropiedades, etcétera. Consejos, recomendaciones que tener en cuenta, porque el sector de la construcción es un sector reglamentado, es un sector regulado y busca que haya claridad para las partes, para todas las partes. Y desde ese punto de vista es bueno que haya muchos aspectos legales a tener en cuenta, pero hoy no vamos a hablar de mucha parte legal, sino de aspectos claros, concretos y prácticos. Para ello hemos invitado a Laura Robledo Manrique. Ella es abogada, especialista en Derecho Comercial, responsabilidad civil y con un amplio conocimiento en Derecho urbanístico e inmobiliario. ¿Qué se nos queda por fuera, Laura? Doctor Eduardo, un saludo también muy especial. Yo soy abogada, tengo ya más de 14 años de experiencia acompañando al sector constructor, un asunto al que le he dedicado toda mi vida profesional y en el que nos hemos enfocado especialmente en poder desarrollar los proyectos inmobiliarios con legalidad, con seguridad y con claridad para el cliente, y al que cada día nos enfrentamos a nuevos retos. Y en ese desarrollo pues he estado desde lo que es adquirir un lote hasta entregar un proyecto completo y atender las reclamaciones de los consumidores, que es un asunto que hoy está cobrando muchísima relevancia. Es un aspecto muy importante a tener en cuenta y esperamos que en este espacio puedan tener elementos que les sirvan en el día a día a todas las personas que se relacionan con el sector inmobiliario, principalmente porque están pensando en comprar una vivienda o hacer una inversión en otro inmueble diferente a vivienda o comprar un predio para desarrollar una parcelación, una construcción, etcétera, muchos aspectos. Para entrar en materia, Laura, en el sector se habla mucho y en el país en general en los negocios de seguridad jurídica. Hablemos un poquito primero qué es seguridad jurídica y por qué la importancia para los negocios de la seguridad jurídica, y ahora aterrizamos la seguridad jurídica en la construcción. Perfecto. Bueno, seguridad jurídica, desde el concepto legal propiamente dicho, se refiere a que cualquier actor en la sociedad colombiana tenga la seguridad de cuál es el marco normativo que rige su actividad y que sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, sin tener la incertidumbre de cambios repentinos o intempestivos que le generen una vulnerabilidad frente a la firmeza de lo que está haciendo. Y entonces eso aplica para todos los actores en este ámbito, para el desarrollador que pueda entender con qué reglas de juego trabaja para desarrollar un proyecto, y el cliente cuáles son las reglas que debe cumplir o a las que tiene derecho en una adquisición de un producto. Y en los negocios de la construcción, los negocios inmobiliarios, en las inversiones de una vivienda, de otro inmueble, ¿por qué es tan importante esa seguridad jurídica? Y eso está asociado a que no solo sea una compra, un negocio emotivo, de ganas y fijarse solo en el precio y la ubicación, sino en que todo quede por escrito. Correcto, la seguridad jurídica parte entonces de que la compra de un bien inmueble o el desarrollo de un proyecto inmobiliario nunca son asuntos que ocurren de manera espontánea o improvisada. La construcción y el desarrollo inmobiliario es una actividad regulada, y la seguridad jurídica implica que ese desarrollador sabe y conoce cuáles reglas debe cumplir,
pero además se plasman en un contrato que debe darle la tranquilidad a ese consumidor sobre a qué tiene derecho. Y sobre ese contrato es que el consumidor tiene el deber, además recíproco, de manifestar sus dudas, inquietudes y conocerlo de tal manera que lo pueda cumplir tal cual está descrito, pero que también pueda realizar sus solicitudes, formular inquietudes y reclamaciones frente a lo que el contrato describe. El primer paso para la seguridad jurídica en el negocio inmobiliario es que las reglas de juego legales estén claras, pero el segundo, y que es el que aterriza en la relación constructor-consumidor, es que esas reglas estén plasmadas adecuadamente en unos documentos que no solamente le corresponde leer al desarrollador, y como lo dice claramente el Estatuto del Consumidor, es deber del consumidor informarse e instruirse con respecto a las relaciones de consumo que establece. Entonces es un deber fundamental del consumidor en aras de esa seguridad jurídica que ambas partes tienen que reclamar y que dan garantía de su negocio, informarse para conocer a qué se comprometió y a qué tiene derecho, para no generar además incertidumbre sobre posibles condiciones de alteración del negocio o incumplimiento que realmente tal vez no existen, sino que puedan deberse a falta de claridad o lectura del mismo cliente. Eso es muy importante. Eso está muy relacionado, Laura, con lo que comúnmente se llama que los contratos son ley para las partes. Exactamente. Significa que los intereses y compromisos y obligaciones de parte y parte tienen que quedar claramente escritos en el contrato. Sí, doctor Eduardo, y además aquí me parece importante traer un punto sobre la mesa, y es que se ha dicho mucho y se ha tratado de poner tal vez en el ambiente que aunque los contratos son ley para las partes, en materia inmobiliaria no fuera de esa manera, porque se trata en muchos casos de contratos que vienen previamente redactados por el desarrollador. ¿Por qué? Porque si bien dentro del Estatuto del Consumidor que rige en Colombia para la actividad inmobiliaria, es claro que los contratos se interpretan de la manera más favorable al consumidor, eso no quiere decir que el contrato no sea ley para las partes. Un contrato, aunque sea un contrato que viene previamente redactado, que es lo que comúnmente se llama contrato de adhesión, pero para que cualquier persona que nos pueda estar escuchando, viendo, lo entienda, es que el contrato no empieza a discutirse desde cero entre las dos partes que lo firman, sino que ya viene previamente redactado. Ese contrato tiene un clausulado, pero el hecho de que el consumidor simplemente venga y lo firme no quiere decir que el contrato no sea ley para las partes. Lo que quiere decir es que viene previamente redactado, que las dos partes están en la obligación de leerlo y aceptarlo o objetarlo si no están de acuerdo con algo, para poder establecer cuál es el marco de lo que deben cumplir y de lo que tienen derecho a exigir. Eso es muy, muy importante, porque el contrato, una vez firmado, es el marco que regula la relación entre las partes. Y si bien la ley puede suplir aspectos que en el contrato no estén regulados, ese contrato es el que se vuelve el marco regulatorio, el clausulado, la ley y lo pactado entre las dos partes, y por ahí no podemos ni desconocerlo ni salir. Perfecto. Puede que alguien nos esté viendo y escuchando y se pregunte, bueno, entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta yo? ¿En qué me debo fijar? ¿Qué debo buscar que quede incluido en ese contrato para proteger mis derechos y mis intereses? Bueno, también fundamental esa pregunta. Y aquí quiero empezar por aclarar que en el marco del negocio inmobiliario, lo más común es que la relación entre proyecto o desarrollador y cliente no esté regulada por un solo documento. Nos vamos a encontrar, y para todos los que hoy estén interesados en iniciar ese proceso, ese camino de adquirir una vivienda, lo importante que deben tener en cuenta es que para vincularse a un proyecto inmobiliario vamos a tener una cadena de documentos o de contratos que vamos a suscribir durante el periodo de vinculación. Eso no quiere decir que uno sea el contrato y otros no, sino que el contrato se compone de una serie de documentos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que estemos siendo informados de los pormenores esenciales de ese negocio, como el precio, el momento estimado de la entrega de ese proyecto, de ese inmueble, si ese desarrollo se está desarrollando o no por etapas, qué bienes comunes tiene y en qué etapas esperaría yo obtenerlo,
porque es fundamental que entendamos que los desarrollos inmobiliarios en Colombia pueden desarrollarse por etapas, pero no necesariamente la totalidad de los amenities o bienes comunes se entregarían con la primera etapa, sino a medida que el desarrollo se hace progresivamente. Es muy importante tener en cuenta cuáles son las sanciones o penalidades en caso de que tanto el consumidor como el proyecto no cumplan con lo que pactaron o se comprometieron, y es muy importante que esté claro cuáles son esos condicionantes para que el proyecto se desarrolle y sea viable. En Colombia es muy común, es la modalidad más común de desarrollo inmobiliario, que los proyectos tengan una etapa preoperativa o preconstructiva o de preventa, y que cuando unas condiciones o hitos se cumplan, el proyecto ya tenga una viabilidad y pase a ser construido. En algunas ocasiones se presenta confusión porque el cliente a veces considera que desde el momento en que firma su primera vinculación, el proyecto ya va adelante y debe ser construido. Es muy usual y últimamente hemos recibido justamente en el sector muchas inquietudes de los clientes, esperando, digamos, que el primer año de una vinculación empiecen a ver levantar una torre, lo que les genera a ellos como incertidumbre, nerviosismo, pero la realidad es que hoy en día un proyecto puede tener periodos hasta eventualmente 36 meses en una etapa de preventa, donde el proyecto va a cumplir unas condiciones económicas, técnicas, comerciales y jurídicas, y una vez cumplidas el proyecto va a iniciar su fase constructiva. Entonces, para todas las partes en el negocio es fundamental conocer si el proyecto se desarrolla a través de un proceso de preventa y construcción, cuáles son los tiempos de cada una de esas etapas, cuáles son mis derechos y deberes en cada una de esas etapas, y cuál es el precio, el momento de entrega, el momento de escrituración y todo lo que esté referido al momento de recibir los bienes comunes con los que yo estoy interesado, porque eso me va a dar la tranquilidad, al cliente le va a dar la tranquilidad de que está siendo informado de un paso a paso, de una relación jurídica que hoy en día puede estar durando entre unos 2 a 5 años. Claro. Entre el momento de comercialización y el inicio de la construcción y la construcción, muchas veces pasan momentos de muchos trámites de autorización y permisos ante entidades públicas. Exacto. Y esos trámites a veces no se sabe cuánto se puedan demorar. ¿Qué aspectos podemos mencionar como los más traumáticos o que a veces generan incertidumbre en las personas o que le generan dudas? Que se dice una fecha de entrega y pues hoy decir una fecha de entrega en 2, 3 o 4 años puede cambiar en meses ese tema. Eso a veces a la gente le genera duda, ¿por qué no le damos un poquito de tranquilidad o decirle por qué puede cambiar la fecha de entrega de una construcción y de una edificación? Qué importante esto. Es natural que el cliente crea y sienta que es posible decirle dentro del sector inmobiliario que le vamos a entregar el inmueble el 3 de agosto del año 2029, y eso sería un ideal, pero es imposible garantizarle a un cliente de un proyecto inmobiliario una fecha a ese nivel de exactitud para la entrega o escrituración de un inmueble con fecha y hora específicas, porque el desarrollo de la construcción está lleno de situaciones que pueden cambiar los tiempos del desarrollo. Eso no quiere decir que el desarrollador no se deba comprometer en un rango de tiempo. Lo que quiere decir es que la ley no los obliga a los desarrolladores a comprometerse en un rango de fecha y hora determinadas. Por eso la norma dice, usted debe indicar un periodo de entrega de escrituración que puede ser determinado o determinable, y determinable sea indicándolo en un periodo de tiempo, por ejemplo, en el segundo semestre del año 2029, donde el proyecto espera haber cubierto todas las vicisitudes o incertidumbres que se presentan, como por ejemplo, ¿cuáles? A veces las personas pudieran pensar, porque este negocio está lleno de regulaciones y de trámites, que solo tener la licencia de construcción le habilita a un desarrollador construir. Pero en la gran mayoría de casos se requieren permisos ambientales de aprovechamiento de especies, de aprovechamiento de árboles. Se puede requerir también permisos para hacer ocupaciones de cauces, si es un proyecto de una parcelación, si es un proyecto que queda cercano a una fuente hídrica. Se pueden requerir trámites ante otras entidades para la conexión de servicios públicos. Hoy en día muchos proyectos deben construir sus redes en extensiones grandes para llegar hasta las redes matrices de servicios. Pueden existir también situaciones frente al suelo propio donde se construye
el proyecto o condiciones mismas del proceso de acabado del proyecto que requieren o ameritan ajustes técnicos. Asuntos como cumplimiento de normas en materia de redes contra incendios, redes eléctricas. O sea, no se imaginan los consumidores que de pronto nos estén escuchando o viendo la cantidad de normas técnicas que regulan el sector y que día a día pueden cambiar. Asimismo, la construcción está plagada de incertidumbres frente a veces las cadenas de suministro de materiales y otros que se afectan de acuerdo a la geopolítica, la coyuntura mundial. Eso hace que un proyecto pueda tener un rango de tiempo de 3 a 6 meses en los que dice, puedo entregar, pero que no sean una fecha específica, y eso es importantísimo que los consumidores hoy lo entiendan y puedan, digamos que comprender que dentro del marco de un desarrollo inmobiliario es lo que es viable manejar. O sea que la fecha es una referencia, no es un tema de una exactitud geométrica, y que es importante saber que puede haber razones o causas que muevan esas fechas. Ahí hay dos recomendaciones para el comprador o inversionista: pues que no simplemente firme la promesa de compraventa y haga las consignaciones automáticas o autorice el débito automático y se desprenda y se desentienda del proyecto. Correcto. Sino que revise, que pase, que mire, que hable con la sala de ventas en que va el proyecto, y también de parte del promotor y constructor contar cómo va el proyecto, cómo va el avance de obra. Hay muy buenas prácticas de poner en las páginas de los proyectos y de las constructoras el avance. las imágenes del avance de obra. En conclusión, estar comunicados y que o sea, que la gente no los sorprenda, sino que estén comunicados. Es muy importante la comunicación. Es fundamental, pero mira que tengo que decirlo, no solo es fundamental, sino que desde el Estatuto del Consumidor se incluyó como un deber y una obligación del consumidor. Y eso se formalizó, se materializó de una forma muy sencilla. Los proyectos hoy en día, la mayoría de ellos tienen unos CRMs o unos sistemas de remisión de información de boletines o información a sus clientes que el cliente está en la obligación de leer. No porque lo diga el desarrollador, sino porque la Superintendencia de Industria y Comercio dice, el cliente está obligado a informarse del proyecto que adquirió y está obligado a leer la información que se le remita sobre la relación contractual a la que está vinculado. Si el cliente eventualmente dice, es que yo no leo correos, es que a mí me llega eso y a mí me parece que es spam, no es excusa. No va a ser excusa, y esto ha sido ratificado en diferentes conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Fundamental es porque yo, por derecho de habeas data, como consumidor, puedo decidir no recibir ningún tipo de información comercial o de mercadeo, pero no puedo elegir, y eso es para aclarar una duda que a la gente se le puede presentar, el cliente no puede elegir no recibir o no estar en la obligación de leer la información que se deriva de una relación contractual que tiene vigente. Y eso para que pueda estar informado del desarrollo de los proyectos, en este caso, el sector inmobiliario, y pueda actuar de conformidad a la manera en que va su desarrollo. Ahora, hay otra cosa muy importante, y es que muchas veces los consumidores también como que se casan con una fecha, día y hora específico, o vinculan el momento en que el plan de pagos de su cuota inicial termina como al día que ya les entregan. Y no necesariamente está vinculado el día que yo termino de pagar la cuota inicial con el día que se me entrega el proyecto, porque mi plan de pagos está atado a un acuerdo económico, pero el momento de la entrega debe estar fijado en el contrato o en ese grupo de documentos que conforman un contrato como una fecha determinada o determinable. No son vinculantes ambos. Eso también a veces genera confusión y el cliente casi que llama y dice, bueno, este mes terminé de pagar en junio, entonces mi apartamento julio, y a mitad la torre, porque a veces los planes de pagos van muy anticipados, y eso tiene una razón, y yo quisiera aprovechar para que los clientes nos escuchen, y es, miren, hoy en día los trámites con los créditos tardan un poco más de tiempo, temas de tasas de interés, de regulaciones gubernamentales. El hecho de que un desarrollador diga que debemos tramitar el crédito casi que con un año de antelación no es capricho. Es propio de las formas en que hoy los trámites con las entidades financieras se deben dar. Entonces, por eso los planes de pagos van tan anticipados frente a la fecha de entrega. Que eso pudiera generar confusión, pero hace parte de las obligaciones de lo que el cliente debe informarse y conocer. Muy interesante. Hablemos, Laura, de un tipo de proyectos que son los proyectos por etapas, para que las personas que nos ven y nos escuchan
Una cosa es cuando un desarrollador compra 2, 3, 4 casas en un barrio consolidado y hace un edificio, o cuando tiene un predio no de mayor extensión y hace un edificio, a que hoy la mayoría de proyectos que son de muchas unidades se hacen como por fases o por etapas. Por fases o por etapas tiene unas características y parte de esas características es que a veces las personas tienen la expectativa o no se tiene la claridad, eso es muy importante en esa conversación, tenerlo claro, en qué momento, si soy de las primeras etapas en que me van a entregar el inmueble, en qué momento voy a contar con la totalidad o las entregas parciales para que les contemos cómo es esa dinámica de las zonas comunes y las amenidades, como decías al principio, en proyectos por etapas. Un tema bien importante. Bueno, esto hace parte de las directrices que la Superintendencia de Industria y Comercio nos ha dado desde la Circular 6 del año 2012, que fue sustituida por la Circular 4 de 2024. Esto que rige tanto a los proyectos como a los consumidores, y es muy importante. Los proyectos inmobiliarios deben tener claro si su desarrollo es o no por etapas y un estimado o un esbozo de cómo piensan desarrollar esas etapas y cuáles zonas comunes o amenities van a entregar con cada etapa. El comprador de un proyecto inmobiliario debe informarse, documentarse y preguntar, pero también le debe ser informado por el desarrollador si el proyecto se desarrolla por etapas y qué bienes comunes se entregan con cada etapa. El comprador de una primera etapa solamente tiene derecho a recibir y derecho a exigir aquello que está ofertado dentro de su etapa. Hay un tema que también es muy importante, es que dentro del marco regulatorio del desarrollo de los proyectos, el desarrollo de las etapas siguientes a la primera es un desarrollo que puede estar confirmado o condicionado a aspectos técnicos, comerciales, jurídicos y financieros del mismo proyecto. Entonces al cliente los proyectos le deberían informar si las subsiguientes etapas del proyecto son condicionadas o no a estos factores o si con seguridad esas etapas van. Lo más seguro es que los proyectos desarrollan una etapa y cada etapa en su desarrollo está condicionada a que se cumplan siempre unos hitos mínimos de viabilidad. Entonces el cliente no debería partir de adquirir un proyecto por etapas, de asumir con seguridad que la piscina que va en la quinta etapa algún día va a existir, porque siempre va a depender cada etapa como si fuera un mini proyecto independiente vinculado a un macro desarrollo. Y también entender que la disposición y el disfrute de los bienes comunes de las etapas subsiguientes está condicionado a su desarrollo porque, ojo, los bienes comunes, el desarrollador está obligado a entregarlos cuando se cumple el 51% de las entregas de los coeficientes de cada etapa. Entonces, no es que yo entrego el primer apartamento de una etapa y ya tiene que estar piscina, salón social, parque infantil, parque de mascotas, sino cuando ya hay un periodo de entrega o un número de bienes entregados de cada etapa. Hoy en día los proyectos tienden a ser cada vez más grandes, de más unidades de vivienda, de mayor desarrollo por etapas, porque el sector se está enfocando en desarrollar proyectos que tengan mayor envergadura. Hay desarrolladores medianos y pequeños, por supuesto, pero de grandes proyectos inmobiliarios estamos viendo hoy en día cada vez más proyectos desde 1000 unidades de vivienda, otros de menor cantidad, pero en estos proyectos grandes es casi que necesario que los desarrollos sean por etapas y el cliente nunca debería llegar con la expectativa de que el 100% de los bienes comunes ofertados se le van a entregar en el momento de la entrega de su vivienda. Y esto es un asunto que está en la obligación de informar tanto el constructor, pero que el consumidor también está en la obligación de indagar, porque, insisto, es uno de los deberes que están consignados en el Estatuto del Consumidor y puede evitar molestias al momento en que el consumidor pretenda, digamos, reclamar por algo que el constructor hoy no está obligado a entregar, y puede evitar desde el principio fricciones entre las partes y comprar a conciencia de qué es lo que yo puedo disfrutar, pero también siendo consciente de que seguramente voy a tener que convivir con un desarrollo de obra durante algunos años. Claro. Laura, expliquémosle a las personas que nos escuchan y están conectadas, a quienes les agradecemos también estar en este espacio de Camacol Antioquia, y que les vamos a pedir un favor que lo remita, lo reenvíe, que le cuente a otras personas, vecinos, familiares, amigos, personas con quienes comparten el trabajo o el estudio,
que aquí puede haber información muy importante para el relacionamiento de ellos con este tipo de inversiones. Cuando un inmueble individual se le entrega al propietario, comprador o inversionista, tiene ya la responsabilidad, pues, obvio el derecho de disfrutarlo, pero de asumir las responsabilidades de allí en adelante de pago de impuestos, pero mantenimiento. Quiero que hablemos del mantenimiento. Asimismo, la copropiedad. Cuando se entrega las zonas comunes y la copropiedad, también se puede disfrutar, ese es el derecho, pero se asume la responsabilidad de ser un adecuado y oportuno mantenimiento de la copropiedad. A veces hemos sentido o recibido en el gremio inquietudes de familias o personas o copropiedades, y lo que hemos podido comprobar es que no hubo claridad o no se tuvo la conciencia de que asumían la responsabilidad del mantenimiento adecuado. Hablemos un poquito de esa entrega de los inmuebles y de los bienes comunes de las copropiedades y de la obligación de hacer el adecuado mantenimiento y lo que eso implica en cuanto a responsabilidades. Perfecto, y es un tema que está en total relevancia actualmente porque hemos percibido un incremento tal vez de reclamaciones sobre temas de bienes comunes o mantenimiento de bienes privados, y lo primero que hay que aclarar es que los conceptos de garantía y mantenimiento son conceptos distintos que no pueden confundirse. Tal vez la primera confusión que hemos identificado es que tal vez a veces las copropiedades y los clientes asumen que el periodo de garantía es un periodo en el que el desarrollador está obligado a hacerle el mantenimiento o a hacerle los ajustes mínimos de cuidado al bien inmueble o a los bienes comunes, y esto es algo totalmente separado. El consumidor, desde el momento en que recibe el bien inmueble, o la copropiedad desde el momento en que recibe el bien común, está obligado a su mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Es el cuidado ordinario mínimo para garantizar su conservación en las condiciones idóneas para operar y en las condiciones idóneas para lo que es el bien. La garantía es la obligación a cargo del productor o proveedor en el sentido que el bien inmueble o sus elementos se mantengan con condiciones de calidad, idoneidad y seguridad, pero la garantía aplica cuando se presenta alguna situación o defecto que no debía haber ocurrido en condiciones normales. El mantenimiento es el mínimo cuidado básico para mantener el bien en las condiciones en que éste se debe mantener. Entonces, el mismo Estatuto del Consumidor nos dice que la garantía aplicará siempre y cuando el consumidor esté demostrando que le realiza el mantenimiento adecuado al bien y que lo ha usado como lo debe usar. ¿Dónde se presenta la fricción? Donde se pretende reclamar una garantía o una reclamación por ausencia de calidad y idoneidad a un bien que no ha recibido el básico mantenimiento que debe recibir para que éste se mantenga en condiciones operativas o adecuadas. Un ejemplo que tenemos hoy en día en boga es el de, ejemplo, las bombas dentro de los sistemas de redes contra incendio en bienes comunes, que son sistemas tan sensibles para una copropiedad. Esas Que bombas valen son muy... miles de millones de pesos, Claro, cientos de millones, y que eso va al precio. el valor mínimo de una bomba es de 400 millones de pesos hoy en el O mercado. sea, que ya los compradores y la copropiedad lo pagó. Exacto, entonces las reclamaciones que recibimos son: se quemó la bomba. Cuando enviamos el equipo a revisar, lo que vemos es ya no tenía aceite, ya no tenía combustible, ya no tenía. Entonces, lo mínimo que debe garantizar un consumidor para que su garantía sea procedente es usted manténgalo en las condiciones básicas. Yo no puedo, y eso la gente siempre lo va a entender, nadie iría a reclamarle a su concesionario la garantía de su vehículo y cuando lo lleve no tenga ni gasolina, ni aceite, ni el agua, ni una lavadita, nada, ni nada. Y le dicen, ¿cuántas revisiones tiene? Nadie, porque la gente hoy sabe que si hiciera eso, inmediatamente le van a negar la garantía. Entonces, eso con los bienes comunes y también con los bienes inmuebles. Hoy en día esa conciencia, estamos seguros de que no está totalmente interiorizada, ni en las administraciones de copropiedades, ni en los clientes. Laura, definitivamente el proceso de compra, de inversión, hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia o un inmueble es un proceso de construcción de confianza. La gente no busca vendedores sino asesores, y las empresas profesionales del sector no son las que venden sino que asesoran
a los clientes y a los inversionistas. En ese sentido, como unas recomendaciones finales, porque yo creo que no nos va a dar más tiempo y queda anunciado un segundo espacio, un segundo podcast, porque esto tiene mucho tema, mucha recomendación que es muy útil para que las inversiones se valoricen, para que conserven el valor, para que no pierdan valor y no se desprestigien, teniendo en cuenta el buen relacionamiento, los contratos, la claridad en los mismos, el mantenimiento adecuado y oportuno, como recomendaciones para el promotor y constructor que entrega el inmueble con manuales de mantenimiento Así y desde es. el punto de vista de los compradores ser juiciosos en su inmueble y a la hora de elegir una administración de la copropiedad, no elegir personas o empresas con experiencia, con conocimiento, idóneos, que tengan que sepan que tienen una enorme responsabilidad, pero que a partir de ese conocimiento no le van a generar un lío o una pelea a la copropiedad que va a generar un detrimento patrimonial, sino que por el contrario le va a ayudar a conservar el patrimonio de los inmuebles. Como unas recomendaciones ahí de buenas prácticas de lado y lado para que ese relacionamiento de cliente, inversionista y constructor o promotor no solo llegue hasta el momento de la entrega del inmueble, sino que tenga una experiencia muy satisfactoria en esa compra y en esa inversión. Claro que sí. Las recomendaciones para el desarrollador desde dos aristas que cada una es muy importante. Desde lo contractual, los contratos no por ser más largos son más claros. El contrato puede tener la dimensión que quieran, pero tiene que ser lo suficientemente claro para que lo entienda la mamá de cada uno, el papá, la tía, el primo. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cliente y nuestro comprador es una persona que puede tener o no conocimiento del sector y la claridad es lo que el cliente más valora. El cliente valorará siempre que yo le diga que si se retira tiene una sanción, que el tiempo de entrega es de tantos meses, a que de pronto queden cuestiones difusas dentro de ese contrato que nos empiecen a generar fricción contractual en cualquier ámbito y dentro de toda esa experiencia que hemos recogido desde el gremio y desde el ejercicio jurídico en este tema inmobiliario es el cliente siempre agradecerá una verdad a tiempo y siempre agradecerá una información oportuna, inclusive cuando el proyecto tiene que tener cambios por índole técnica, comercial, de funcionalidad. Cuando yo le digo, mira, voy a cambiar este aspecto del proyecto, voy a cambiar el parque infantil de esta ubicación a esta por tema de topografía, el cliente siempre va a agradecer la claridad y la suficiencia en la información y la oportunidad de la información, y eso me lleva a la segunda recomendación y es la planeación en los aspectos mínimos que al cliente le atañen. Seguramente el cliente no está enfocado ni es de su resorte cómo o con quién ejecuto yo mis diseños, memorias de cálculo, no es algo del día a día del cliente, pero al cliente sí le interesa saber qué le voy a entregar, con qué especificaciones se lo voy a entregar, más o menos cuándo se lo voy a entregar, cuál es el valor y cómo es el que él se tiene que organizar financieramente. Y esos son aspectos mínimos. Yo no le puedo decir, mira, te voy a entregar estos bienes comunes, pero todavía no sé todavía no sé bien qué te voy a entregar. O sea, yo debería darle unos básicos al cliente para generar esa expectativa adecuada y establecer una claridad en la expectativa de cada uno. Y ya frente al cliente, lo primero es que tenemos que cerrar la brecha de cuáles son las obligaciones de cada parte. No es que el único que tenga que informar con claridad sea el desarrollador. Cada persona que compromete el patrimonio de su vida en adquirir una vivienda, sea para su familia o para inversión, tiene una obligación mínima de informarse de todos los aspectos que atañen a esa inversión. Y eso está también indicado en el Estatuto del Consumidor. La información, ese interés por el negocio y por informarse son fundamentales, pero también ese interés se tiene que ver reflejado en el momento de recibir, que de verdad haya una lectura juiciosa de ese manual del propietario, del manual de mantenimiento, para poder mantener el inmueble en las condiciones en las que queremos verlo y no delegarle toda la responsabilidad al desarrollador como si él fuera quien habitara el inmueble. Y por último, recuerden que el ejemplo que veníamos anterior, nadie
nadie realmente que yo conozca llevaría su vehículo de sus sueños a cualquier taller a que le hagan cualquier cosa, ¿cierto? Nadie. Todo el mundo dice, yo no voy a llevar, me voy a poner en riesgo mi patrimonio. Entonces, ¿por qué a veces si elegimos administraciones de propiedad horizontal en las que no confiamos y que ponen en riesgo nuestro patrimonio donde vivimos o en el que invertimos para nuestro futuro? Recuerden que el administrador de la propiedad horizontal es la persona que vela porque el patrimonio de todos esté a salvo, desde el punto de vista financiero, pero también de gestión y administración. Y solamente el hecho de tal vez no hacerle un adecuado mantenimiento a un sistema de ascensores, de red contra incendios, o a un sistema de bombeo, a una fachada, pueden generar perjuicios para una copropiedad de más de 400, 500, miles de millones de pesos. Conocemos infinidad de casos al respecto. Administrar no es solamente tener buena gestión y disposición. Hay personas muy amables, sí, que quisieran gestionar administraciones de propiedad horizontal, pero hoy en día casi que ese rol se convierte en un rol que requiere una idoneidad técnica, administrativa y financiera tan grandes que permitan mantener resguardado ese patrimonio. Entonces, no dejemos ese patrimonio de nuestra vida en manos de una persona que no tenga esa idoneidad, porque no es que esté en riesgo si vivimos rico o no, o si nos dejan sacar el perro al parque o no. Eso es lo menos de los problemas. Es realmente a qué punto estamos poniendo en riesgo el patrimonio, porque no se trata de creer que todo lo podemos reclamar al desarrollador, cuando la realidad es que hoy en día conceptos de la Superintendencia de Industria y Comercio y de los jueces colombianos dicen es que si la copropiedad no hace lo mínimo por su mantenimiento, tampoco tendrá el derecho a reclamar que todo les sea reparado. Entonces pensemos bien que igual que nadie de nosotros quisiera llevar a reparar sus elementos a un lugar donde no confía, no dejemos nuestro patrimonio en manos de alguien que no tiene las cualidades e idoneidad para administrar lo que más nos vale, que es el patrimonio inmobiliario. Bueno, lo bueno no dura, como ustedes ven, ya llevamos media hora de este espacio, tiempo suficiente y recomendable para que lo puedan ver, repetir, consultar, compartir, porque de verdad, Laura, muchas gracias. A ustedes. Nos has dado muy buenas luces, orientaciones, consejos, recomendaciones que tener en cuenta a la hora de cerrar los negocios de una compra de un inmueble, de una vivienda, de otro inmueble para vivir, para usar o por inversión, recomendaciones para los constructores, para las copropiedades, para el mantenimiento de los inmuebles, la claridad sobre algunos aspectos que a veces pueden generar ruido o incomodidad, pero que si se saben con tiempo y sobre todo si se comunican y hay buena comunicación, no solo se construye confianza, sino que se construyen buen relacionamiento para el futuro y que las empresas sean más que vendedoras, asesoras de los proyectos. Entonces, esperamos haber contribuido con respuestas a muchas de las preguntas que permanentemente las personas y el público en general, compradores o inversionistas, le hacen al gremio. Con una persona experta en derecho comercial, inmobiliario, urbano, de responsabilidad civil, como Laura Robledo Manrique. Laura, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, tu conocimiento, convertido en consejos, en tips, en recomendaciones, y les agradecemos que se hayan conectado, que lo vuelvan a ver, que lo compartan y que estén pendientes para una segunda oportunidad donde vamos a ahondar y ampliar muchos de estos aspectos que es muy importante tener en cuenta en el día a día de estos negocios inmobiliarios y de inversiones en la construcción. Muchas gracias, Laura. Gracias, doctor Loaiza, y gracias a Camacol por abrir estos espacios en los que podemos unir al consumidor con el desarrollador para que ampliemos conocimiento sobre estos temas. Claro que sí, es parte de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con todas las personas que confían en las empresas de la cadena de valor de la construcción, que son empresas serias, responsables, profesionales y que construyen confianza y construyen sueños con ustedes. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente y próxima oportunidad.